que pensamos que lo merecemos, pero aún si lo merecemos, o sea, la gentileza de decir gracias, o por favor. Yo lo que quiero es que rompamos esa costumbre, esa monotonía de vivir la vida sin disfrutarla, sin valorar el momento y la experiencia. Cada vez que usted se tome un vaso de agua, bendiga a Dios. Porque tiene sed, quiere decir que su cuerpo está funcionando. Porque tiene la oportunidad de tomarse el vaso de agua. Porque Dios es proveedor. Eso es tremendo. Cuando usted tiene la oportunidad de despertar y ver la luz del sol, dice: Dios, tienes planes en mi vida. Quieres hacer algo conmigo hoy, todavía no has terminado conmigo. Están pendientes cosas. O sea, la sencillez del corazón. Siempre esperamos un diciembre porque es el último mes del año y estamos envueltos en circunstancias tradicionales y muy sentimentales. Aunque eso dura solamente hasta el 1 de enero. Ya después de allí comienza un calvario nuevo. ¿Saben? Yo creo que es porque no hemos aprendido a agradecerle a Dios en las cosas pequeñas, en los detalles. ¿Ok? De allí la importancia de tener un día para Dios, para disfrutar ese día con Dios, para gozar ese día con Él. Qué bueno. Para que Él se goce conmigo. Miren, la vida es tan grande que no tenemos tiempo para compartir con los amigos, para disfrutar a los hijos y a la esposa y al esposo y a los padres. Tenemos tantas cosas y si no las tenemos, las inventamos. Y el día del Señor es un día para disfrutarlo con Dios, para disfrutarlo en familia, para que Él se goce con nosotros y nosotros nos gocemos con Él. De allí la importancia de no tocar el día para otra cosa. ¿Ok? Eso era algo que quería reflexionarles, dejárselos, ¿verdad? La gratitud y el agradecimiento que debemos tener para con Dios por lo que Él hace todos los días en nuestra vida, aunque sea una costumbre rutinaria, que valoremos las bendiciones, las provisiones, el mover de Dios en nuestra vida, que lo valoremos. ¿Ok? Ahora, yo quiero que ustedes vayan al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y quiero que primero leamos los versículos 9 y 10 del capítulo 7 de Primera de Samuel. Es la acción básica, la central. Eso está escrito en un contexto. Miren lo que dice la palabra en Primera de Samuel 7, 9 y 10. Dice: tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Se los voy a leer en otra versión. Primera de Samuel 7, 9
y 10. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un estruendo o un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Ahora, ¿en qué contexto está escrito este texto? Vamos a leerlo ahora para ubicarnos. Capítulo 7 de Primera de Samuel. Dice, vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Voy a leer la otra parte que no leía, versículo 11 hasta el 17. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-Car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Crom hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Tremendo, ¿no? Ustedes saben que esa arca estuvo 20 años allí, en la casa de Abinadab, en la colina, motivado a que en un momento, ¿verdad?, el arca la tomaron los filisteos. Y acuérdense que el arca del pacto era el tesoro más preciado, porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces los filisteos se percataron de esa realidad, de que algo había en esa arca, en ese cajoncito, y ellos lo agarraron, porque ellos creyeron que eso era como un amuleto. El que lo tuviera, le funcionaba, lo cuidaba, le prosperaba, y eso es verdad y no verdad. Entonces los filisteos la tomaron, capítulo 5, pero en el capítulo 6, ¿verdad?, los filisteos la devuelven, y la devuelven porque si no la devuelven, no iban a acabar. La devuelven.
porque tenían que salir de ella porque los iban a matar a todos. El arca, la presencia de Dios. Y es una de las cosas que nosotros necesitamos entender hoy. Dios no necesita que tú lo defiendas. Dios se defiende solo. Pero Él necesita que tú entiendas algo, que Él merece respeto. Él pide de nosotros respeto. Nosotros tenemos una palabra en el hebreo que la traducimos temor a Jehová, a Yahweh. Esa palabra temor no es otra cosa, hemos hablado muchas veces de eso, pero es el respeto reverente que tenemos hacia Dios por la persona que Él es. Y eso trae como consecuencia muchas cosas. Una de esas cosas es que nosotros aborrecemos y odiamos lo que Él odia y aborrece. Y nos apartamos de lo que Dios no le agrada. Que confiamos en la palabra que Él nos dice. Que creemos que cuando Él dice algo lo va a hacer. Por encima de cualquier cosa lo va a hacer. Entonces, ellos regresan el arca. Y cuando el capítulo 6 cuenta la historia del regreso del arca, en el versículo 21 del capítulo, el versículo 19 del capítulo 6 dice: el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor de todo el pueblo, hirió a 150,000 o a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath-Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. ¿Por qué leo eso? Porque cuando los filisteos abandonan el arca, mire aquí, versículo 10 del capítulo 6 dice: entonces los hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores, porque eso era lo que producía en la tierra de los filisteos la gente, ¿verdad? La presencia de Dios. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra, y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. O sea, ellos estaban haciendo un seguimiento y habían dicho: si la cabra con la vaca hacen esto, es que nos hemos liberado. Si esto no es así, entonces tenemos problemas todavía. Ellos vieron hasta el final y dijeron: bueno, ya estamos libres de esto. ¿Ok? Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor: uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón, que son las 5 ciudades filisteas.
y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a las 5 príncipes, tanto de las ciudades fortificadas como las aldeas singulares. La gran piedra sobre la cual colocaron al arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué, el Beth-semita. El Señor hirió a los hombres de Beth-semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Beth-semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirjatjearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. O sea, a quienes le llegó el arca eran el pueblo de Dios. Y los levitas la bajaron. Y agarraron el carro y agarraron las vacas, hicieron un altar y sacrificaron al Señor. Pero el pueblo cometió un error. El pueblo miró dentro del arca. Y por eso se murieron 50.070 personas. ¿Por qué leo estas cosas? Porque yo quiero que nosotros despertemos ante una realidad que va más allá de la religión, esa costumbre religiosa que tenemos nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, que nos acostumbramos de tal manera que hacemos una rutina de nuestra vida sin valorar las situaciones. Y ese es el problema donde nos metemos. Estos hombres se alegraron cuando vieron que estaban segando, estaban en la cosecha, y cuando vieron a que venía el arca, oye, porque dice que ellos anhelaban la presencia de Dios. Y esas son las cosas que usted y yo tenemos que pensar. No basta solo, como decía el coro, como decía él, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente, solo con querer hacer es necesario morir. No basta solo con la buena intención, no basta solo con que usted y yo digamos, pero es que yo quiero. Dios espera de usted y de mí una conducta que se adecue a las exigencias de Dios, que esté conforme a lo que Dios espera y ha enseñado. Usted no puede decirle a Dios, pero yo no lo sabía. Él da por sentado que usted lo va a saber, porque para eso le dejó a usted el manual. Si usted compra un artículo y no lee el manual de cómo se usa, el manual de uso, lo daña. Y después usted no puede regresar a decirle, mire, pero cámbialo, porque ¿qué? Ah, pero usted no usó el manual para... No, yo no sabía. Ah, bueno. Cómprese otro. Ah, pero es que no es tan bueno que nosotros nos equivocamos, hacemos las cosas a la machimberra o como se nos parezca, como se nos antoje, lo que sea. Ah, Él es bueno. Él es un Dios de amor. Y como es un Dios de amor, Él no le va a parar mucho a eso, Él va a pasar por alto la cosa. No es así. Eso es lo que yo anhelo en el corazón. ¿Saben que el año 2013 va a ser el año más difícil de los últimos 113 años de la historia de la humanidad? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy seguro que el 2013 va a ser el año más difícil para el mundo. Pero esto es muy genérico. Le aseguro que usted no ha vivido las experiencias ni una milésima de lo difícil, de lo dificultoso, de los problemas que usted va a tener en el año 2013. Ninguno se va a pasar liso. No se va a agachar, no se va a esconder. A usted le va a llegar su hora en el 2013. ¿Que va a reír? Sí. Dios es tan bueno que en medio de la angustia Él nos da la paz, Él nos da el reposo.
Él nos da la confianza para permanecer fieles. Pero depende de eso precisamente, de cuánto firme y cuán agarrado de Dios estemos nosotros. Pero le garantizo que usted va a tener un año 2013 muy difícil en todas las áreas de la vida. No es que hay, no es juego, es serio. Y Dios nos está advirtiendo de esto. Y no quiere que nosotros demos por sentado, porque Él dice, ustedes me conocen, o ustedes dicen que me conocen. Entonces no ignoren lo que es elemental en la relación que tenemos que tener como padre e hijo. Ayer decía Josué, creo, si no mal recuerdo, en el grupo que estábamos, él decía, no era Josué, era José, que lo dijo. Digo, la amistad profunda, mientras mayor sea la profundidad de nuestra amistad, se despierta un profundo respeto. Mientras mayor sea la amistad, mayor es el respeto. Nosotros no vemos la cosa de esa manera. Como es mi amigo, como es mi panita, como comemos el mismo plato, entonces yo abuso, yo irrespeto, yo traspaso la línea. No es verdad, no debe ser así. Y Dios lo que quiere es que nosotros se lo entendamos, pero no lo entendamos meramente en el intelecto, lo hagamos parte de la práctica de la vida. Ellos debieron haber sabido que no debían mirar en el arca, porque no eran cualquiera, no eran los pueblos vecinos, no eran los filisteos, ni eran los amorreos, ni los jebuseos, ni los jebuseos, no. Los que estaban viendo dentro del arca era el pueblo de Israel. Y se murieron. Y quisieron salir también del arca. Si la presencia de Dios nos va a matar, sacamos de ella. ¿Y por qué no pensar más bien en cambiar de actitud, de conducta? Entonces llamaron a la gente de Kiriat-Jearim, y entonces ellos, dice, vinieron los hombres de Kiriat-Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat-Jearim, y toda la casa del Señor añoraba al Señor. Pero parecía que tenían temor de tener el arca. Recordaban la experiencia de los filisteos y la experiencia de los etémenes. ¿Y por qué no pensar en la experiencia de los Kiriat-Jearim? Porque tenían 20 años con ella y había sido de bendición. Samuel habló a toda la casa de Israel y le dijo, si se vuelven al Señor con todo su corazón y quitan de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirigen su corazón al Señor y le sirven solo a Él los librará de la mano de los filisteos. Porque los filisteos los tenían esclavizados. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnanse en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. ¿Qué sacaron? Usted cuando lee eso, ¿qué pasa de algo? ¿Verdad? Debe ser que el cajoncito estaba sucio. Entonces, sacaron agua y la derramaron
¿Qué es el agua? Líquido preciado, líquido de vida. El agua es símbolo aquí de la vida de cada uno. Derramarla delante del arca, o mejor dicho, derramar el arca, el agua para emprender algo que saben en el corazón que deben hacer, es como derramarlo a Dios. Es como restearse, es como sellar un pacto, es como poner de testigo. Dicen, se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel, y cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. No era para menos, todos estos años ellos habían sido oprimidos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor, nuestro Dios, con nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Repito, nosotros leímos al principio los versículos 9 y 10, ¿verdad? Yo voy a pasar por algo, de nuevo. Voy a saltar del 8 hasta el 11. Entonces los hijos de Israel, dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor, nuestro Dios, por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Versículo 8, ve el 11. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriendo hasta más allá de Car. Si usted suprime los versículos 9 y 10, que dicen: tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció por completo, o como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Y mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos, y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Pareciera que no se altera si brinca del 8 hasta el 11, pero pierde lo que aconteció, la clave de lo que pasó. Porque lo que pasó está en el versículo 9 y 10. ¿Para qué? Para que pudiera decirse después el versículo 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Fíjense, Dios comienza en cada oportunidad que nos ofrece esa nueva posibilidad. Mientras haya la vida, hay las posibilidades en Dios. Pero necesitamos entender que para poder disfrutar, no importa lo que va a acontecer en el 2013, en el 2014, 15, 16, 17, no importa. Sabemos que van a ser días muy difíciles para la tierra, y que toda la humanidad va a ser quebrantada. Eso lo sabemos. No va a ser nada fácil. Lo tremendo es lo que Dios dice para aquellos que confían y esperan en Él. Salmo 125. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No importa cuán dificultoso, cuánta escasez, no importa lo que va a pasar. Dios dice: si yo estoy contigo, no hay problemas. Dios nos da una oportunidad cada vez que nos volvemos. Es como comenzar de nuevo. Por eso el texto de hasta aquí Dios nos ha ayudado. Una nueva oportunidad. Por eso decía al principio, cada día que usted despierte, cada día que usted abre sus ojos,
debe darse cuenta de que hay una nueva oportunidad para usted. Eso es importante. De allí que Santiago decía, cada vez que vas a hacer algo, di, si Dios quiere. Porque nosotros tenemos tanto dominio de nosotros y de nuestras cosas, y hacemos planes y programamos nuestra vida. Yo no estoy diciendo que no planifique, yo no estoy diciendo que no sea organizado, yo no estoy diciendo que no use el calendario, yo no estoy diciendo que no esté sujeto a una programación. Lo que estoy diciendo es que recuerde que Dios es Señor y que usted puede estar planificando para mañana y hasta hoy le toca vivir a usted. Entonces debe estar preparado en cada posición. Si mañana ya no estoy, yo estaba preparado. Si mañana estoy, bueno, si Dios me dio mañana, bueno, entonces resolveré la situación de mañana, compromiso de mañana. Pero el problema es que vivimos creyendo que yo soy dueño de mañana, y dueño del mes que viene, y dueño del año que viene, y no es verdad. Eso es lo que quiero que hoy entendamos. No es verdad. Usted tiene hoy como un regalo de vida, pero mañana no es suyo. Mañana le pertenece a Dios. Y no es cuestión de, pero yo tengo plena salud. No importa cuánta plena salud tiene. Yo me imagino que todo el ejército de los filisteos tenían plena salud y estaban combatiendo, eran soldados entrenados para la pelea y la guerra. Pero Dios tronó y se asustaron. Usted puede imaginarse cuán fuerte o qué tipo de trueno sería cuando Dios tronó en los cielos y el ejército se achicopaló. Y eso también llenó de furia y llenó de ánimo a Israel. Más o menos la guerra de los 6 días. Que mientras los árabes y los aliados se achicopalaban, Israel se crecía. Porque cuando nosotros confiamos en Él y dependemos, escúcheme, dependemos de Él, las cosas son diferentes. Si usted confía y depende de usted y de las circunstancias que usted controla, si usted depende de la influencia del amigo, del dinero, de la posición, del apellido, del lugar, de la influencia que usted tiene, usted está fregado. Y a veces nosotros lo decimos en juego. Y creemos que es verdad el juego. El dinero lo hace todo. No es verdad. Pero sin dinero lo vamos y compramos. Entonces Dios es mentiroso. Así de fácil. Porque el profeta Isaías dice que ve y compra sin dinero. Pastor, pero sí que entenderlo en el contexto. Dentro del contexto que está dicho. Si Dios sabe que yo necesito el dinero y no lo tengo, pero yo confío en Él, pero entonces ese es el problema de Dios y no mío. Tengo que aprender a vivir confiando y dependiendo de Él, no de mi fuerza ni de mi capacidad. ¿Usted sabe lo que significó para todos los judíos el tiempo del año de la Segunda Guerra Mundial? ¿Usted sabe lo que significó todo aquel poder económico que tenían esos hombres, esas familias? Y de nada les sirvió. ¿Para qué sirvió su dinero? ¿Para qué sirvió su poder? Para nada. Fueron llevados a campos de exterminios y los mataron. Pero cuando usted confía en Dios, cuando usted no se... Y perdónenme lo que voy a decir porque suena duro, pero yo creo que muchos que los domingos se sientan en las bancas de las iglesias evangélicas, lo que hacen es burlarse de Dios. Y el problema está lo que va a venir como consecuencia. Él dice, no creas que me chupo el dedo, yo te conozco.
Mis ojos están abiertos y le hace seguimiento a cada ser humano sobre la tierra. Yo me reiré de ti y me burlaré y me moriré a carcajadas cuando estés clamando a mí y no te voy a escuchar. Usted dice, pastor, bueno, si lo quiere creer, créalo, y si no, problema suyo. Un día mandé a alguien que buscara Proverbios capítulo 1 y me dijo, no, pero esto no es para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, esto es para el impío, para el impío. ¿Y cómo crees tú que te va a tratar Dios si te burlas de Dios? Entonces quiero que nos apercibamos. Todos los días es un obedecer. Todos los días es un obedecer. Hasta aquí, Él lo que quiere es que tú digas, hasta aquí, hoy me ayudó Dios. Yahweh está conmigo. Su hijo Yahshua está conmigo. Y depende de Él mi vida. No depende ni del presidente, ni del gobernador, ni del alcalde, ni del dólar, ni de Obama, ni de la ley. Depende de Dios. Eso es lo que Él quiere, que nosotros nos metamos en el corazón. Pero que no nos burlemos. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, sí, está bien, sí. Pero como que no estamos valorando lo que estamos diciendo. Dios nos va a pedir cuenta. Pero, qué bueno es saber. Acuérdense, ¿qué fue lo que derramó Israel? ¿Y qué significa derramar agua delante de Dios? En este momento significa un compromiso de vida. Derramo el agua así como, ¿verdad? Derramo el agua, derramo mi vida delante de ti, Dios. Más luego, dice que Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Y la piedra lo que significaba era testigo de que es una palabra, una declaración que estoy haciendo entre tú y yo, Dios. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. ¿Qué fue lo que ofreció? Un cordero bebecito. Estudie lo que significan los sacrificios, los holocaustos, el libro de Levítico. Pero cuando está ofreciendo un cordero de esa calidad, Samuel está poniendo delante de Dios una necesidad. O sea, de vida, lo que va por delante. No es una circunstancia del tiempo de ahora. Usted sabe que hay problemas y necesidades de allá, pero hay circunstancias de vida que tienen que ver con la vida, con el final. Y el cordero que de alguna manera nos estaba prefigurando al Hijo de Dios, es la ofrenda del sacrificio de vida. No es una circunstancia de ahorita, sino de todo. Porque hay cosas que pueden salir bien o mal y las podemos reparar más luego. Pero hay cosas que no pueden salir mal, porque si no hay más oportunidad. En otras palabras, si usted se muere hoy, ¿qué va a pasar mañana? Lo que usted tenía planificado para mañana, con usted no se va a dar. Se acabó. Entonces Dios quiere que entendamos que tu vida, mi vida, nuestra vida,
en sus manos. No dependemos de las circunstancias, malas o buenas, del mundo, ni de los que están a nuestro alrededor. Ellos estaban dependiendo de una circunstancia adversa. Los filisteos los tenían oprimidos. No tenían el arca, el respaldo, la presencia de Dios no estaba con ellos. Se había convertido la presencia de Dios en juicio. Pero ellos dicen, ¿verdad?, que ellos anhelaban la presencia de Dios. Y Samuel les dice, bueno, vamos a resolver eso. Dice, versículo 2 dice, toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y si usted hace un seguimiento a la historia del arca después que regresa con Samuel, usted se va a dar cuenta que una cosa es lo que a veces decimos y medio hacemos, y otra cosa es lo que Dios espera que hagamos. Samuel les dijo, si se vuelven al Señor con todo su corazón y quitan de entre ustedes los dioses extranjeros y hasta y dirigen su corazón al Señor y sirven solo a Él, Él los librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y hasta y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnanse en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua de las manos delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Fíjense, uno de los conflictos que amarra al ser humano, y seguramente hay quienes entre nosotros está viviendo algo parecido, pero de los conflictos que nos amarran a nosotros y no nos dejan dar frutos, es que nosotros tenemos buenos deseos, buenas intenciones, hasta conocimiento y entendimiento de las cosas tenemos, pero hay algo que no nos deja cristalizar el fruto. ¿Usted ha visto alguna vez un mamú macho? ¿Conoce lo que es un mamú macho? Déjeme decirle que el mamú macho es uno de los árboles más hermosos que pueda haber. El follaje del mamú macho, Dios, qué precioso es. Pero ¿saben una cosa? Cuando sembramos un mamú, ¿cuál es el anhelo que tenemos? ¿Ah? Es comer el fruto. El mamú macho no da fruto. Pero el mamú macho tiene una característica muy hermosa. Una sombra increíble. Guindar una hamaca debajo de un mamú macho. Pero ¿para qué fue hecho el mamú? Para la sombra. Pero esa para las dos, fíjense, queda supeditada a la primera, porque el objetivo es el fruto. Entonces no basta solamente
con ese aspecto secundario que es bueno, pero que no es el objetivo. El objetivo que Dios tiene con usted, usted tiene que conocerlo. Y si tiene que perder la vida o entregar la vida, y no se asuste por eso, porque dice el Señor, el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Pero el que la salve, la perderá. Palabras profundas. Pero aquí está diciendo él eso. Ellos se arrepintieron. Se arrepintieron. Pero esta palabra arrepintieron aquí significa conciencia de la realidad. Usted sabe lo que significa saber, estar consciente de que algo no debe ser así. Y ser tan necio, porque no hay otra palabra, aunque sea molesta y dura. Y ser tan necio para seguir en el mismo hueco. La palabra necio significa actuar sin sabiduría. Pero sin sabiduría, pero tiene conocimiento, porque ese es el problema. Ser sabio no es ser inteligente. Ser sabio es aplicar el conocimiento. Eso es ser sabio. Usted tiene la información y lo aplica. Vive de acuerdo a lo que usted sabe que es correcto. Eso es ser sabio. Ser necio es saber y no hacerlo. Eso es ser necio. Y saber que algo no está correcto, que algo es rechazado por Dios, que algo lo abomina a Dios, que algo no lo respalda a Dios, y practicarlo y permanecer, ¿qué significa eso? Necedad. Y así mucha gente levanta las manos y le dice a Dios, Dios bendíceme. ¿Usted cree que Dios puede bendecir, puede agradarse, puede honrar, puede sentirse feliz y contento con un hijo que sabe que está haciendo algo que va en contra de la norma divina, pero que él dice, yo no puedo? Yo no puedo. ¿Por qué no puedes? No puedo. Eso me tiene dominado. Eso me tiene atado. Eso me tiene crucificado. Oye, ojalá estuviera crucificado. Usted dirá, pastor, seguramente usted nunca lo ha tenido. ¿Cómo? Que levante, o mejor dicho, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. No hay ningún varón, mujer sobre la tierra que no tenga la experiencia después de conocer a Dios, de tener que pagar el precio con conciencia, lo que significa el dolor de desgarramiento, de desprenderse de lo que usted sabe que no debe, pero a usted le gusta, a usted quiere. No hay uno, no hay un pastor, no hay un apóstol, no hay una ovejita, todos. Pero Dios espera de nosotros esta decisión. Hemos pecado contra el Señor. Conciencia. Pero conciencia de que es verdad, que esa es mi realidad, pero que tengo que proceder de acuerdo al consejo. El consejo era: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón. Y el problema es que es fácil predicar el mensaje y decirle a los hermanitos que pasen adelante, que él va a orar, el predicador va a orar por los hermanitos, les va a poner la mano, y los hermanitos se van a la casa creyendo que ya pasó por ósmosis la unción, la frescura, el poder, ¿verdad?, del predicador, del pastor. Le puso la mano, ya el perdón, ya la gracia, ya la restauración, ya la sanidad, ya todo. Es mentira. Es mentira. Esa es una forma barata de enseñar el mensaje de Dios. Porque aquí dice, ¿verdad?, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón. O sea, Dios no se está chupando el dedo.
Dios conoce el corazón del hombre. Él no necesita que nadie le dé testimonio, porque Él lo conoce. Él sabe qué estás haciendo, qué estás pensando, qué vas a hacer. A Él no lo vamos a engañar. Podrá engañar al pastor, al predicador, al apóstol, al anciano, al diácono, a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo, pero a Dios no. Pero entonces, ¿cómo hago si es que no puedo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer que no puedes, que estás esclavo, que estás sujeto, que estás atado. Y clama a Dios, que te puede liberar, que te puede romper las cadenas. Si Él hizo el milagro de darle la vista a un hombre que nació ciego y que tuvo 38 años en ceguera, podrá darle la luz al que conoce la luz. Si resucitó de los muertos a Lázaro después de 3 días y ya es día, te podrá dar vida, romper la cadena que te opresiona. Claro que sí. Solo que tienes que estar dispuesto a pagar el precio, a renunciar, a reconocer, a humillarte. Te está metiendo el dedo en la llaga del orgullo y la soberbia del ser humano. Y esto tiene que ver mucho con el Padre Nuestro. Pero no con el Padre Nuestro que aprendimos de niño cuando hicimos la primera comunión. Porque el Padre Nuestro que aprendimos de niño cuando hicimos la primera comunión terminaba, ¿verdad? ¿A dónde? Y no nos metas en tentación, mas líbranos de... Amén. Pero cuando usted lee la Biblia, en los evangelios se consigue que el Padre Nuestro no terminó allí. Y hay una coletilla que la pasamos por alto. Y si vosotros no perdonáis, tampoco el Padre te puede perdonar. O sea, a Dios no se le pone ninguna, hermano. Dios las puso toditas en la mesa.